Hola, hola Hola, Denis. Hola, Denis. Si tu historia es al buena, fin. una lectura. Muy buena, dos o tres lecturas. Cuéntanos tu historia, Denis. Ojalá que sea buena. Bueno, voy a... espera ahí. Tengo anotado porque si no me pierdo y no cuento nada. Este caso no es mío, es de un programa de radio del año 1997. Se llama Costa a Costa, donde la gente llamaba y contaba cosas paranormales. Un señor había llamado, un señor llamado Mel Walters, se comunicó al programa para contar algo. El señor dijo que en unas propiedades donde él tenía, o sea, unas propiedades que él tenía, en una de esas propiedades él un día estaba caminando por su propiedad y encontró un hueco en el suelo de aproximadamente 3 metros de diámetro. El hueco estaba muy bien formado así, o sea, como no tenía pasto alrededor suyo, estaba muy marcado y llamaba mucho la atención. Además era muy grande. El señor se asomó por el pozo y vio que, o sea, en el fondo era pura oscuridad. Y lo que hizo fue tirar una piedra, pero jamás hubo ruido de esa piedra llegando al fondo. Entonces él se agachó y asomó la cabeza hacia el pozo. Él cuenta que se sintió muy inquieto y sintió escalofríos. Rápidamente se apartó y retrocedió. Entonces fue a buscar una piedra mucho más grande y pesada y la arrojó, pero de nuevo no escuchó nada chocar contra el fondo. El señor dijo que esa noche no pudo dormir bien y que a la mañana siguiente regresó usando su camioneta para seguir contemplando aquel pozo. El señor también dijo que hace muchos años poseía esa propiedad, o sea, el terreno, pero que nunca antes había visto este hueco en el suelo. Él estaba intrigado con aquel hueco que fue a una ferretería en el pueblo en el que vivía y le pidió al vendedor que le diera todos los metros de soga que le pudiera vender. Lo compró, amarró la soga a una estaca y lanzó la soga de más de 20 metros de cuerda dentro del hoyo. La soga cayó por completo. Jamás tocó el suelo, a pesar de que era súper larga. El hombre se asustó y contó la historia a la gente del pueblo. Entre esas personas estaban ancianos que dijeron que conocían aquel hueco y que admitieron que varias veces... espera. No, hombre. Dijeron que conocían el hueco y otros admitieron que varias veces fueron a su propiedad y tiraban basuras como heladeras y cosas así dentro de aquel hueco, porque como que era como una especie de basurero para los vecinos. Pero ninguno de ellos se interesó tanto como este señor lo hacía. Nadie le dio importancia a ese hoyo. Él se preguntó si escuchaban lo que ellos tiraban, o sea, si lo que ellos tiraban al pozo se escuchaba el ruido de cuando tocaba el fondo, pero todos decían que no, que aunque tiraban lo más pesado como una ladera, nunca se escuchó que tocara el fondo. El señor todos los días iba al hoyo con amigos o con gente que él creía que podía investigar algo, y un día con ayuda de otros pobladores juntaron varias sogas y formaron un cordón de más de 450 metros de largo. Y a esa soga amarraron un objeto pesado. Lo lanzaron al vacío del hoyo, pero nunca tocó fondo a pesar de esos metros que tenía. Entonces probaron otro experimento. Agarraron a la oveja, una oveja adulta, la amarraron a esa cuerda y le hicieron bajar hasta el fondo del hoyo. El señor, mientras contaba esto que pasó, el señor estaba contando esto en la radio, dijo que se arrepintió de haber hecho eso, o sea, de haberle hecho eso a la oveja, porque cuando descendieron a la oveja hasta lo más profundo del hueco, sintieron cómo tiraban fuerte de la soga, junto con unas vibraciones que se sentían al tocar la cuerda. El señor y las otras personas que estaban ahí comenzaron a tirar de la cuerda para subir otra vez a la oveja, pero cuando la subieron ya no había oveja, había una oveja de pelaje hermoso se transformó en un horror de carne cruda. El señor cuenta que parecía como si a la oveja le hubieran arrancado las tripas y las hubieran dado vueltas hacia afuera. Y todos comenzaron a vomitar y a horrorizarse por lo que le había pasado a la oveja. Y además del olor que desprendía, un olor a grasa y a sangre.
uno de los hombres que estaban en ese lugar, uno de los testigos, analizó el cadáver de la oveja y se dio cuenta de que la panza de la oveja estaba súper hinchada y tenía una gran cicatriz. Para ver qué había dentro de la panza, que estaba muy, muy hinchada, tomó un cuchillo y abrió la panza de la oveja. Se horrorizaron mucho más porque al parecer la oveja estaba preñada. Pero el señor o sea, el señor dueño de la propiedad y dueño de la oveja, jamás envió una oveja preñada, porque no era tan cruel, ¿verdad? Además de eso, iba a ser un desperdicio de lo que él tenía, porque él era el dueño de la granja. Los testigos dijeron que aquella cosa horrible que tenía en su panza no era un feto de oveja, sino que era algo muy diferente que le habían metido a la oveja mientras subía por el pozo. Más que un feto, parecía un parásito repugnante. De tanto miedo que tenían, tiraron a la oveja y al feto en el hoyo. Meses después, el señor dice que se mandó a hacer a una compañía pesquera una cuerda para pescar de más de 24.000 metros y la tiraron otra vez al hueco junto con un trompo muy grande amarrado perdón, a las hojas, y la tiraron al hueco, pero nuevamente jamás tocó fondo, nunca tocó el fondo, el hueco como que no tenía fondo. Y se hizo tan popular en el pueblo ese, es un pueblo en Washington muy pequeñito, se hizo muy popular la historia en aquel pueblo. Y llegaron a descubrir que aquel hueco era muy, muy antiguo, incluso era más antiguo estaba desde antes que se creara el pueblo. O sea, que tenía más de 200 años ese hueco. Pero su popularización fue para peor porque el señor cuenta que una noche muchos hombres fueron a su casa y estos hombres se identificaron como autoridades del gobierno de Estados Unidos. Y él cuenta que le hicieron un muy largo interrogatorio y que como que medio lo amenazaban para que él respondiera a todo. Y le hacían toda clase de preguntas bizarras. Y una de las preguntas que le hicieron fue si escuchó voces saliendo del hoyo o si había tenido sueños sobre el hoyo, sueños sobre cosas que hayan salido de aquel hoyo. Los agentes le ofrecieron, o más bien le obligaron, a que él venda la propiedad y él aceptó vendérsela. Y además de que fue obligado a vender su propiedad, los del gobierno le dijeron, o sea, le pidieron que se fuera del estado de Washington. Y el señor contó que se tuvo que ir a Australia porque además tenía miedo de aquellas cosas que tenía en su propiedad y de los del gobierno. Al final el hombre terminó mucho más asustado. Y los del canal de la radio, o sea, los del canal de la radio, los que estaban a cargo del canal de radio, porque el señor llamó al canal de radio, mantuvieron el contacto con el señor, pero al final terminaron perdiendo el contacto porque ya era un señor de mayor edad. Supongo que no sabía manejar bien las tecnologías. Era el año 1997. Y la gente que estaba escuchando esa noche el programa investigó a través de internet la localización eh, y encontraron la supuesta ubicación del hueco, pero era tipo un Google Maps, pero no era Google Maps. Era como un mapa satelital del lugar, pero en ese lugar donde estaba supuestamente el hueco, había un rectángulo blanco, o sea, estaba censurado. Y nunca pudieron saber dónde realmente estaba el pozo, ni pudieron acceder a él. Y esa es la historia. Pareció que estaba narrando porque escribí, porque si no me pierdo y... Denny, mira, ¿te das cuenta que a veces las personas tienen una mina de oro en las manos y no se dan cuenta? ¿Por qué te digo una mina de oro? Te explico. Si en mi casa hubiera un hoyo y tú tiráis cosas y el hoyo no se llena, yo pondría al tiro un negocio, pero al tiro un negocio, es decir, retiro escombros, retiro cachureo. ¿Cachai? No, pero no, imagínate si alguien se cae ahí. Qué horrible. Encima daba miedo el pozo. No, mira, en mi casa se diera así, un hoyo grande así, y que yo tirara lo que sea, con lo cual tiro un negocio afuera. Se retiran escombros, al tiro.
Y El lo que señor sería, estaba más curioso entonces que preocupado por el dinero. no, pues, eso es perder plata, po. Que cae mal alguien, lo tiramos al hoyo. Ya, bo. Sí, nadie se va a enterar. Oye, tu suegra te molesta mucho, tráela para acá, para el hoyo. Al final, en vez de dar miedo, dio risa. Pero si piensa, Denise, ¿sabes tú Sí, cuánto dinero se puede ganar? Por ejemplo, ahora viene la época de poda, y lo más complicado no es podar los árboles, sino dónde diablos dejar las ramas. Imagínate tú tener un hoyo donde poder echar esas ramas, un hoyo en el fondo. Sería sí, el señor se espectacular. pudo haber hecho la plata. Claro, po. ¿Te das cuenta, no, Denis, cachai? Sí, Ahora, no usó la cabeza. así que tú decís, mira, te cobro 4 millones y te hago desaparecer a tu suegra. Al hoyo. Ay, ay, ay. Ya, Denis, estuvo súper simpática tu historia. Simpática. Simpática te dice. Simpática la historia, po. Me encima fueron Basta. Salí. a una pobre abeja dentro, a oveja. Denis, ya, Sí, te ganaste una tira al taro, pregúntame. por mi gato. Porque, ¿sabes qué? Hice lo que dijiste una Del vez espejo. y... Espera mis perros acá un ratito acá. Fuera. Shu. Fuera. Ya. Hice lo del espejo y no me dio miedo, pero se nubló todo así. Fue muy raro. Y vi la cara de una señora, o sea, mi cara como que se fue deformando, se iba deformando. Y entre esas deformaciones vi el rostro de una señora con anteojos. Pero aparte de eso o sea, vino a mi cabeza la imagen de un kiosco, pero me fui a buscar el kiosco y no encontré nada y no tuve la oportunidad de hacer eso otra vez porque ese día que me dijiste, ese mismo día estaba solo en mi casa y lo hice, pero no pude hacerlo otra vez porque hay mucho ruido. Te dio miedo. No me dio miedo. Voy a hacerlo Sí, otra vez cuando tenga la oportunidad. te dio miedo. De aquí Y... siento el olor a carne de gallina. Ah, no. Ay, ya. ¿Y dónde está? Esa es la pregunta. ¿Dónde está el gato? ¿Qué le pasó? ¿Se murió? ¿Lo robaron? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama tu gato? Tintín. ¿Cómo? Tintín. Tintín. Tintín, a ver. ¿Qué pasó con el gatito de Tintín? ¿Qué haré? ¿Qué pasó con el gatito Tintín de Denis? Dime el número del 1 al 3, Denis. El 3. A ver, ¿qué pasó con el gatito Tintín? Mira, de acuerdo al tarot, tu gato no está muerto. Acá dice que el tarot lo tiene una mujer mayor, que de acuerdo al tarot lo puede haber recogido porque ella lo vio como un gatito que no tenía hogar. ¿Ya? Lo vio solito. Sí.
Y de acuerdo al tarot, tu gatito en estos momentos está con una familia que le tiene cariño. Está Ay, bien tu gato, pero está en otro lado nomás, de acuerdo al tarot. No murió Denis Sasopoulos. No puede ser. ay, bueno, por lo menos no murió. Y no te aparece si es cerca de ahí o es lejos, ¿no? No, eso te mentiría yo, porque eso no te lo va a decir el tarot con tanta claridad. Así que Ay, inténtalo del bueno, espejo, pero si viste a una mujer con lente, tienes que ubicar a esa gente con lente. ¿Ya, Denis? sí. Muchas Bueno, gracias. ojalá hoy día sueñes con el hoyo. ¿Te imaginas? Y tirarse en paracaídas así. No, estás loco. Salgo embarazado y además destripado. De tripa, sí. Ya, Denis. Gracias por compartir tu historia con nosotros. Dale, gracias a ustedes. Chao. Y me trato de loco. Ya. Ya, Denis. Chao, chao.